Bueno, la voy a poner, en grande. Sí, Listo. Pues este ok. es el capítulo 3, los efectos de los depredadores tope, y el capítulo incluye 3 ejemplos: las nutrias marinas en el noreste del Océano Pacífico, los tiburones en los estuarios de la costa atlántica central de Estados Unidos y el bacalao en el Golfo de Maine. El primer ejemplo, las nutrias marinas, pues es una historia de depredación de los humanos a las nutrias a partir de 1740 con el comercio de pieles. Eh, y pues a partir de los 70 se vio que las nutrias eran una especie clave porque tenían una relación positiva con los bosques de algas. Esta relación positiva era a través del control del herbívoro de las algas, que es el erizo. Entonces, pues este fue como un experimento natural que sucedió debido a la depredación de las nutrias para hacer abrigos y se establecieron estos estados. Eh, este capítulo platica cómo los estados intermedios de estos dos extremos no existen, lo que dice que esto, cualquiera de el gradiente de los estados intermedios no es, como que no puede mantenerse, solamente los extremos pueden mantenerse, es muy inestable. Entonces, en un extremo está lo que llaman en inglés Orchid Barrens, que yo lo traduje como desierto de erizos, y en el extremo derecho está el bosque de algas. Entonces, dependiendo de la presencia de las nutrias, se ve que hay un cambio de fase. Si se eliminan las nutrias que están controlando a los erizos, entonces tenemos el desierto de erizos, mientras que con la presencia de las nutrias tenemos un bosque de algas. Eh, Aunque existan estos extremos, hay otros factores que tienen que ver con la estructura de la población y que siguen existiendo de forma dinámica. Por ejemplo, el reclutamiento de los invertebrados, las condiciones físicas, los cambios de temperatura en el océano, que también modifican estos estados. Eh, el asunto con el bosque de algas es que es un hábitat tridimensional que hace que disminuya la altura de las olas y la velocidad de la corriente. Entonces, aquí me permito recordarles el, lo que es el comensalismo, la interacción llamada comensalismo, en donde una especie se ve beneficiada y la otra especie no se ve afectada. En este caso, lo que tenemos es que las algas son comensales de un montón de otras especies por facilitación. La especie facilitadora, es decir, el alga, mejora la adecuación de otras especies, manteniendo hábitats y ayudando a sobrellevar eventos de disturbio o estrés ambiental. Entonces, así como estas algas son el perfecto ejemplo de comensalistas por facilitación. Y pues, ¿quiénes son sus comensalistas? Son, aquí pueden ver dos de las especies, me está tapando el nombre, los mejillones y los percebes, eh, que según los estudios que han hecho, muestran que cuando están las nutrias y hay un bosque de algas saludable, hay una densidad de 3 a 4 veces mayor de estos comensalistas de las algas. Eh, También tenemos a este pez que se vuelve 10 veces más abundante debido a que puede usar este hábitat. Caramba.
Bueno, y después se va complicando la cascada trófica. Hay una gráfica grandota que se las voy a poner al final y ustedes ya la vieron en el libro, donde va como hablando de las diferentes partes de esta cascada y ahora toca el turno a la gaviota y con la gaviota pasa un efecto que tiene que ver con su cambio de dieta cuando están o no las nutrias. Cuando no están las nutrias, el 90% de la alimentación de la gaviota eh, pues son invertebrados, incluyendo a los erizos, mientras que si están las nutrias, el 90% de la alimentación de la gaviota son peces. Entonces, en esta gráfica que ven en medio, dice tipo de presa, entonces están los peces, los erizos, otros invertebrados, y ustedes pueden ver en la columna gris que cuando las nutrias son abundantes, pues el mayor porcentaje de alimento que se encuentran en los pellets eh, de en las heces de las gaviotas son peces, mientras que cuando no están muy abundantes las nutrias, son los erizos y los otros invertebrados los que tienen unas columnas más grandes. Em, También encontraron algo similar de cambio de dieta con el águila calva. Se tienen dos grupos de datos, uno del 93 al 94 cuando la nutria era abundante y después del 2000 al 2002 cuando la nutria se eliminó de estas áreas. Y entonces se puede ver que cuando está la nutria, el águila calva se alimenta de forma similar de mamíferos marinos, de peces y de aves, mientras que cuando se elimina la nutria, eh, el águila calva se alimenta más de las aves, ¿no? Y aquí no está esa parte, pero pues hay otra cascada que se realiza cuando hay una más alta depredación de las aves. Además de la nutria como controladora de los erizos, que a su vez tiene un efecto positivo en el bosque de algas, el capítulo habla de la competencia entre estas tres especies, que es la nutria y dos tipos de patos, tienen el mismo nivel trófico y también esta competencia hace que también se afecten su control hacia abajo. Entonces, la competencia interespecífica, que ambas especies se ven afectadas por esta interacción, que puede ser por la explotación, que es acabarse un recurso, o por interferencia, que es la defensa de un territorio. No encontré en el capítulo qué tipo de competencia tienen estos patos marinos con la nutria. No sé si compiten por explotación o si alguna de estas tres especies tiene defensa de territorio. Sería interesante con más tiempo explorar. Y si esa diferencia, el tipo de competencia, tiene un efecto en el resultado. Después el capítulo habla sobre la estrella de mar, que también la depreda la nutria. Y, y entonces, como se puede ver en la gráfica de abajo, cuando la, la nutria no está presente, solamente hay una especie, ¿no? Mientras que cuando la nutria sí está presente, hay una diversidad de especies. Esto tiene que ver con la competencia entre las especies, que cambia la competencia entre las especies. Entonces, si la nutria depreda a la estrella, que a su vez de, de- depreda perdón, a mejillones y a otros invertebrados,
pues está haciendo que la competencia entre estos invertebrados disminuya y la diversidad aumente. Después, el capítulo nos habla de efectos que sucedieron a escalas evolutivas y para esto nos compara lo que pasa entre Norteamérica y entre el área de Australia, Australasia. Entonces, no hay nutrias en el área de Australasia. Entonces, si las nutrias son las que controlan a los herbívoros para que el bosque de algas se mantenga, ¿qué es lo que pasa en Australasia donde las nutrias evolutivamente están ausentes? Pues lo que dicen los autores de esta revisión es que em, las algas en Norteamérica tienen mucho menos defensas químicas contra los herbívoros en comparación con Australasia, donde tienen 10 veces más niveles de defensas químicas. Seguro ustedes han oído que en la región de Australia todo es muchísimo más venenoso, ¿no? Pues esta es una de las razones em, que se usan para establecer estas diferencias, ¿no? En, entonces, en Australasia, los erizos y los gasterópodos no se ven afectados por estos químicos en las algas. Igual se las pueden comer, pero no las eliminan. En cambio, en Norteamérica, una vez que se eliminaron las nutrias, como las algas no tienen defensas químicas, el bosque se colapsó. Eh, para tener como más apoyo a esta teoría, los autores dicen que hay fauna en Norteamérica que no existe en Australasia. Por ejemplo, las vacas marinas y los abalones gigantes que solo pueden existir si las algas no tienen químicos que las protejan. Entonces, después de esto, los autores hablan de un nuevo colapso en el ecosistema, ahora debido a las orcas. Y están hablando de Alaska en los 90, porque dicen que de los 70 a los 90 ya se había recuperado la población de nutrias y eso había provocado una recuperación del bosque de algas, pero entonces las orcas empezaron a depredar nutrias. Entonces, bueno, otra vez la depredación como una eh, interacción donde una población se ve beneficiada y la otra afectada. Y en general, las orcas originalmente se alimentaban de las ballenas, pero dado que las ballenas estaban siendo cazadas industrialmente por los hombres, esto pasó después de la Segunda Guerra Mundial, pues la orca cambió sus hábitos alimenticios a depredar nutrias, focas y leones marinos. Entonces, esta es toda la cascada. Como les decía, para el trabajo final pueden empezar con una muy sencilla, como la del centro, las nutrias, los erizos, las algas, y luego pueden empezar a poner flechas de relaciones, interacciones entre especies que no necesariamente están comprobadas, como en este caso. Aquí las líneas punteadas representan relaciones sugeridas, mientras que las líneas continuas representan relaciones que fueron establecidas mediante observación o en algunos casos experimentación. Eh, Todas las líneas grises con las flechas hacia arriba representan el control ascendente del ecosistema y todas las flechas negras con la punta hacia abajo representan las cascadas tróficas. El segundo ejemplo
del capítulo son los tiburones en los estuarios de la costa atlántica central de Europa, de Estados Unidos. Y bueno, aquí yo lo que les puse fue otra vez la diapo de las características que tienen las especies que tienden a la extinción. Esto es importante porque, como les decía en la introducción, muchas de las especies que son los depredadores tope y que controlan a los ecosistemas tienen alguna de estas características. Estas son gran tamaño corporal, rango geográfico pequeño, especialistas de un hábitat, poca variabilidad genética, especialistas de un tipo de alimento. No necesariamente los tiburones cumplen con todas estas características, pero bueno, sí, gran tamaño corporal. Y yo le puse endémicas porque aunque pensemos que los tiburones están habitando el océano y el océano es gigante, no necesariamente lo están usando todo. O sea, sí están viviendo en un solo lugar y sí son especialistas de ese lugar. No sé sobre la variabilidad genética de el tiburón, tiene algunas características sobre su alimentación, pero lo que menciona el capítulo es que estas tres características, baja fecundidad, baja tasa de maduración y baja resiliencia, es lo que hace que el tiburón sea muy sensible a la caza por los humanos. Entonces, en este capítulo nos presentan eh, el texto decía 9, pero las gráficas se referían solamente a 6 depredadores superiores. Entonces aquí están los diferentes tipos de tiburones. El tiburón de la arena puse aquí, eh, el de cabeza de martillo y el tigre de los que están representados. Y ustedes pueden ver aquí que en estos estudios que se han realizado de los 70 y 35 años después, todos todos los tiburones presentan una disminución en su abundancia. Esta disminución en su abundancia provocó un aumento en la densidad de todos los pequeños tiburones o eslamobranquios en general, en donde se incluyen también a las rayas. Y en el caso de las últimas 4 gráficas que se refiere a las rayas monitoreadas por diferentes instituciones gubernamentales de Estados Unidos, se encontró que aumentaron 20 veces su densidad. Llegó a haber 40 millones registradas. Entonces, estos mesodepredadores se alimentan principalmente de bivalvos, y aquí están algunos ejemplos: la almeja de concha blanda, mia arenaria, las ostras, Crassostrea virginica, y las almejas duras, como mercenaria, y las escalopas, Argopecten y radians. Pero, ¿qué pasa con esto? Que aquí tenemos otro evento de competencia muy fuerte, porque todos esos bivalvos, excepto lo que les pongo aquí, Macoma báltica, les encantan a los humanos. Entonces, hay una competencia, una relación negativo entre las rayas y los humanos. Pero aquí vienen otros datos interesantes. En estas 40 millones de rayas de las que les hablaba en la diapo pasada, para Chesapeake Bay, eh, en 100 días consumieron 840.000 toneladas métricas de bivalvos, mientras que los humanos para el 2003, o sea, todo el año 2003, consumieron 300 toneladas métricas de bivalvos, que la diferencia es garrafal. La, lo que consume la raya es muchísimas veces más, o sea, 3 órdenes de magnitud más alto que lo que consumen los humanos, pero todos no son sus competidores. ¿Quién se va a acabar primero? A los bivalvos. Eh, el único bivalvo por el que no están compitiendo es esta Macoma báltica. Entonces, cuando se
elimina al depredador tope porque también es cazado por el humano, aumentan estas rayas y lo que se ve es que la población de bivalvos se extingue completamente para principios del año 2000. ¿Y qué pasó entonces? Pues los bivalvos sobrevivientes se escaparon hacia el ecosistema de pastos marinos para también protegerse de cangrejos y caracoles. Y estos pastos marinos son también las guarderías de peces y crustáceos juveniles. Pero las rayas siguieron a los bivalvos a, esta, a estos pastos marinos y buscando los bivalvos empezaron a destruir este hábitat, causando también una disminución en las densidades de crustáceos y de peces cuyos juveniles estaban usando este hábitat como guardería. Eh, bueno, después de todos estos efectos catastróficos, el capítulo dice que además de todo esto, también las rayas estaban eh, comiéndose a las ostras, que son las que filtran el agua y bajan la turbidez y entonces permiten que entre más agua a, la, a los pastos marinos y se mantenga el hábitat para otras especies. Entonces, si también estaban consumiendo estos filtradores de agua, pues también estaban afectando a los pastos de esa forma indirecta. Entonces, bueno, fatal con el aumento de rayas. Y ahora voy a llegar al tercer ejemplo, que es el bacalao en el Golfo de Maine. Y pues aquí dicen que han encontrado evidencias de que la pesca de el bacalao se realizó desde hace 4.500 años, que desde los 1600 se establecieron pesquerías y que ya se había reconocido el colapso de las poblaciones de bacalao desde hace 2000 años. Entonces, en 1800, 1900, los pescadores tuvieron que ir más lejos de la costa y se identificó que los, los peces que quedaban eran cada vez de tamaños más pequeños. Además, las poblaciones de bacalao son muy distintas cerca y lejos de la costa, se alimentan de diferentes cosas, tienen una estructura poblacional diferente y primero se acabaron a las poblaciones cerca y después fueron a buscar las que estaban más lejos. Esto es muy interesante porque es algo que también se ha estudiado para los recursos no maderables en los poblados. Por ejemplo, eh, sabía de un estudio en África donde había ciertas especies cerca de las poblaciones, pero las aprovechaban totalmente y entonces los pobladores tenían que ir cada vez más lejos a buscar esos recursos. Mientras que en otras poblaciones, por ejemplo en México, se ha visto que estas especies que la gente ocupa, por ejemplo árboles o hierbas, son mantenidos y cuidados cerca de las poblaciones y entonces aumentan su densidad cerca de las poblaciones. Entonces, esto nos habla de dos comportamientos de manejo de las poblaciones. En el caso del bacalao, esto no sucedió así, simplemente se acabaron las poblaciones cerca y los pescadores tuvieron que ir cada vez más lejos para cazar el bacalao. Esto también les puedo decir que se ha visto en estudios de comportamiento para el tiburón ballena, donde se hacen, en lugar de cazarlo,
se hacen actividades de turismo y, pues, para tratar de no matar al tiburón ballena, pero, las barcas y la gente nadando alrededor del tiburón ballena ha afectado su comportamiento. Sí molestan al tiburón ballena de estar nadando cerca de él, y entonces se ha alejado cada vez más de la costa, y también van los turistas cada vez más lejos de la costa a nadar con el tiburón ballena. Entonces, para esta para este capítulo, tenemos esta figura en donde hay 3 fases, en donde primero está el depredador, el pez depredador dominante, que es el bacalao. Perdón, en la segunda etapa, los erizos son los que dominan, y en la tercera etapa cambia el depredador a un invertebrado. Entonces, yo lo puse aquí por separado. Eh, en la primera etapa, la pesca elimina al bacalao, y entonces los pescadores, como ya no tienen bacalao, empiezan a aumentar la pesca de langostas y erizos. Y eso hace, de hecho, que el bosque de algas se recupere. Eh, entonces, cuando hay una menor densidad de los erizos, tenemos un aumento en el bosque de algas, y cambia el depredador. En lugar de ser el erizo se elimina debido a la pesca, y ahora el cangrejo es el que se convierte en el nuevo depredador tope. En este caso, eh, el capítulo habla de que se intentó establecer la dinámica natural de este ecosistema introduciendo 36.000 erizos, todos los cuales fueron eliminados por el cangrejo. Y esta parte me pareció muy interesante porque ya vamos a hablar de la introducción del lobo, pero lo poquito que hemos hablado de él, ustedes saben que no ha sido fácil. Por ejemplo, el lobo mexicano fue nuevamente eliminado eh, por los pobladores humanos de la región de límite entre Estados Unidos y México, con un costo altísimo. Entonces, en este caso, se intentó el establecimiento de 36.000 erizos, y todos fueron depredados por el cangrejo, que se volvió el nuevo depredador tope. Entonces, pues si todo esto se hubiera sabido, a lo mejor los que estaban tratando de restaurar este equilibrio hubieran intentado controlar el cangrejo. Y esto nos habla de lo importante que es esto que llamamos restauración experimental sistémica. No podemos solamente introducir erizos, tenemos que probar diferentes tratamientos para ver cómo responde el ecosistema. Em, Después en el capítulo nos hablan de eh, lo que ha pasado en el Océano Atlántico Noreste, específicamente la muerte del erizo por una enfermedad. Es un punto muy importante el control densodependiente. Entonces, eso también les hablé un poquito en la introducción, pero básicamente cuando hay densidades muy altas de organismos de una especie, la competencia puede hacer que disminuya el crecimiento, pero también las enfermedades que solo existen en altas densidades. Ustedes lo ven perfectamente con lo que estamos viendo del COVID-19. Los primeros lugares donde la enfermedad hizo grandes estragos fue en las grandes ciudades, donde hay mayor densidad de población, hay mayor densidad de enfermedad. Eh, esta, esta muerte del erizo también provocó que se repoblara el bosque de algas. eh, y entonces aquí ya lo que se tiene es un control ascendente. Eh, si el bosque de algas está en buen estado, entonces lo que puede hacer falta
es el espacio para la cría de langostas. Entonces, hay un control ascendente de la langosta debido a que no tiene espacios para sus crías. Em, el capítulo al final de esta parte nos habla de que los controladores de las poblaciones a gran escala, es decir, el clima y las condiciones oceanográficas, no han sido las que han afectado estas cascadas. Se, se puede identificar que la pesca es el principal controlador de la dinámica del ecosistema. La pesca provoca que haya una simplificación ecológica y económica que se basa, por ejemplo, en este caso, en la langosta. Y aquí les puse entre paréntesis como la ganadería porque es lo que ustedes pueden ver en el trópico mexicano. Eh, Se deforesta la selva, que es un ecosistema altamente diverso, y se simplifica con pastizales de especies introducidas. Entonces es una simplificación ecológica reducida al absurdo, pero también económica en el sentido de que todo se basa en la producción de ganado. En ambos casos eh, hace falta muy poquito para romper esta, eh, esta ganancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la langosta, una enfermedad, o en el caso de la ganadería, una sequía, dado que la gente solamente tiene esa ganancia económica, el equilibrio es muy, muy inestable. Y bueno, el capítulo termina con la tabla 3.1, donde nos da una revisión exhaustiva de un montón de casos. Nos pone en dónde sucede, las especies, cómo son los efectos y la fuente. Es una revisión muy buena. Algunos de los ejemplos en los que se detiene es, por ejemplo, en este que es este pez que depreda a los erizos. Y en este ejemplo es muy interesante porque habla de la evolución del comportamiento. Eh, Como los erizos están siendo depredados por este pez, cambian su comportamiento, se esconden durante el día y durante la noche salen a alimentarse. Este mismo comportamiento lo hemos nosotros registrado en lepidópteros en la selva estacional en el Limón. Nosotros encontramos que hay unas orugas que están en el tallo de una especie que se llama Heliocarpus eh, y están en la noche en la base del tallo y en el día suben por el tallo y se alimentan en las hojas. Y esto lo hacen porque son depredados por las aves. Entonces, esta evolución del comportamiento eh, sucede también en ecosistemas terrestres. Em, este otro ejemplo es muy interesante porque estos autores tienen 20 años de datos y encontraron estos, esta evidencia de control denso dependiente. Cuando no está la langosta, los erizos aumentan su población, pero cuando aumenta mucho su población, hay unas enfermedades que entonces los eliminan, ¿no? En Nueva Zelanda dan este ejemplo que me parece muy relevante para lo que hemos estado hablando, por ejemplo, el viernes en el evento de la reserva, que es la importancia de tener áreas protegidas, ¿no? Aquí en este ejemplo nos dicen que en las reservas marinas están las langostas que controlan a los erizos y que entonces permiten que el bosque de algas esté sano, mientras que en las áreas no protegidas pues no existe este equilibrio y entonces el bosque de algas no es sano y la diversidad
de especies disminuye. También aquí, como es parte del área de Australia, estas algas tienen unas defensas químicas muy grandes, porque al parecer la langosta no es tan buen depredador del erizo como lo es la nutria. También mencionan más detalladamente sobre el ejemplo de Alaska, en donde está la estrella de mar, que se alimenta del erizo, que a su vez se alimenta del alga. En este caso, este es un ejemplo como el que sucede con los lobos en Yellowstone, porque la estrella de mar no necesariamente se está comiendo todo el erizo, sino que cuando está cerca el erizo escapa, y en esos lugares en donde escapa es donde hay parches de algas creciendo de forma sana. Listo, pues eso, eso es todo sobre este capítulo. Hay una actividad, pero esa actividad se las voy a dejar de tarea porque ahorita lo que me gustaría es que ustedes me dijeran eh, qué tan mareados quedaron con el capítulo, qué les gustó, qué no les gustó. eh, y pues adelante, yo ya terminé mi participación. Pareció muy interesante, igual todo. Yo sí quedé, yo la verdad es que me perdí con el ejemplo del bacalao y las langostas y todo eso. En un momento eran demasiados ejemplos y demasiadas interconexiones que yo así dije, wow, pues está padre, pero sí, creo que ese me costó más trabajo de todos, ¿no? Pero justo al mismo tiempo, y creo que lo mencionan en esa parte que también me pareció muy interesante, es como las variaciones en la resistencia de planta herbívoro o depredador presa se explican como por esta carrera de estar, o sea, como lo que decía de la reina roja, ¿no? Que a mí esa siempre me ha parecido una teoría muy padre. Y entonces esa parte creo que me gustó cómo la trataron. Y luego